El precio de competir al más alto nivel en el deporte es que incluso los mejores peleadores de la historia en ocasiones han sufrido derrotas aplastantes dentro de la UFC. Los campeones de la compañía suelen disfrutar reinados muy cortos debido al nivel de oposición que enfrentan y tarde o temprano caen ante la siguiente camada de grandes peleadores. A pesar de que la mayoría de los campeones caen en peleas competitivas y apretadas, algunos campeones han sido completamente dominados por sus rivales, en combates que no dejan duda alguna de quién es el mejor. Esta es una lista de 10 campeones que perdieron su corona de manera aplastante. Si disfrutan el video, les agradezco que le den me gusta, porque esto ayuda a que YouTube lo muestre a más personas. Sin más preámbulo, empezamos. Esto es MMA en español y estos son 10 campeones aplastados en la UFC. Número 10. Tyron Woodley. En UFC 235, Tyron Woodley fue programado para enfrentar al formidable nigeriano Kamaru Usman, quien estaba en una racha de 13 victorias seguidas y había dominado cada una de sus peleas en la promotora. Pero Woodley había demostrado ser un sólido campeón con 4 defensas de título, así que antes de la pelea, las casas de apuesta marcaban que el combate estaba para cualquier peleador, con Woodley como ligero favorito. Pero la pelea fue aplastantemente del lado del nigeriano, 2 derribos contra 0 y 141 golpes significativos contra 34 para dominar por completo al campeón y conseguir tarjetas de 50 a 44 con 2 de los jueces. Así terminó el reinado de 3 años de Tyron Woodley en la división de peso welter, y desde entonces el ex campeón nunca volvió a ganar una pelea en la UFC hasta ser despedido de la compañía, mientras que Usman continuó viéndose imparable durante los siguientes años, extendiendo su racha ganadora a 18 victorias seguidas en el deporte y viéndose como uno de los mejores campeones de la historia del peso welter. Número 9. Ronda Rousey. En una de las menciones más conocidas de la lista, tenemos la famosa pelea en la que Holly Holm se enfrentaría a la entonces dominante Ronda Rousey, en una pelea en la que se esperaba una paliza, pero nunca del lado de la retadora. En el año 2015, Rousey tenía 12 victorias y 0 derrotas en el deporte. Había terminado el 100% de sus peleas, y 11 de sus 12 victorias fueron finalizaciones de primer round. Además de sus méritos deportivos, Ronda era la peleadora más popular de la UFC y alcanzó un nivel de estrellato que solo Conor McGregor lograría igualar poco después. Ronda era una favorita de alrededor de menos 900 en casas de apuesta, lo cual implica una probabilidad estimada de victoria del 90%, pero a la noche de la pelea las cosas serían muy distintas. Holm no solo derrotaría a Rousey, sino que la aplastaría en los intercambios de golpes, conectando más del doble que la campeona y acabando la pelea de manera espectacular, con una patada alta en el primer minuto del segundo round. Así, terminó el que parecía el reinado más sólido en la UFC, y Holly Holm se volvió una estrella que siempre será recordada por esa increíble patada a la cabeza, mientras que Rousey desgraciadamente digeriría la derrota muy mal y terminaría dejando el deporte y apartándose de cualquier tema relacionado con las MMA, para haber pasado de ser el rostro de la compañía a no volver a siquiera hablar al respecto. Número 8. Miesha Tate. Continuando con la categoría de peso gallo femenil, poco después de la caída de Ronda Rousey, el cinturón cambió de manos varias veces. Miesha Tate derrotó a Holm y así consiguió el cinturón de la UFC, aparentemente garantizando una pelea entre Tate y Rousey, que eran antiguas rivales con gran antipatía entre ellas y la capacidad de vender miles de pagos por evento. Pero esos planes serían interrumpidos por la futura mejor peleadora de la historia, Amanda Nunes. Nunes aparecería en el evento principal de UFC 200, fuertemente desfavorecida en casas de apuesta, y completamente aplastaría a la campeona, conectando 40 golpes contra 3 para dejar a Tate ensangrentada y cubriéndose en el suelo, donde la brasileña finalmente conseguiría una sumisión. La victoria realmente pareció hasta fácil para Nunes, y de ahí en adelante veremos la consolidación de la mejor peleadora de la historia de la UFC, que prácticamente no volvería a tener una sola pelea competitiva en años, excepto por su enfrentamiento contra Valentina Shevchenko. Tate, por su parte, jamás volvió a conseguir una oportunidad por el título, y a pesar de haber mostrado una gran determinación para alcanzar el cinturón, no quedó duda alguna de que la cima de la división le pertenecía a Nunes. Número 7. Eddie Álvarez. En UFC 205, Conor McGregor pelearía por convertirse en el primer peleador en la historia en sostener 2 cinturones de manera simultánea dentro de la UFC. Su rival en turno sería el fuerte Eddie Álvarez, que tenía enorme experiencia en el deporte y un buen nivel de lucha que parecía la clave para vencer al irlandés. Las casas de apuesta marcaban a McGregor como ligero favorito, pero nunca se imaginó un combate tan disparejo. Álvarez no consiguió ninguno de los 3 derribos que intentó y se vio forzado a permanecer de pie contra uno de los mejores golpeadores de la división. McGregor dominó cada segundo del combate, conectando 32 golpes significativos contra los 9 de Álvarez y derribándolo 3 veces con golpes de izquierda. Finalmente, el knockout técnico llegó a los 3 minutos del tercer round y McGregor se convirtió en el primer doble campeón simultáneo de la historia, en la que probablemente fue la mejor actuación de su carrera y uno de los dominios más amplios en peleas de campeonato que hemos visto dentro de la UFC. Parte de lo impresionante fue que después del combate, Eddie Álvarez siguió mostrando un gran nivel competitivo, que le alcanzó para conseguir grandes victorias en la división antes de salir de la UFC, lo cual hizo que con el tiempo la actuación del irlandés se viera aún más espectacular. Número 6. Junior Dos Santos.
Caín Velázquez llegó con un impresionante récord invicto a su defensa de título contra Junior dos Santos en noviembre del 2011, pero el brasileño conectaría un sorpresivo knockout en un minuto del primer round, y así Velázquez conocería la derrota. Pero un año después, en UFC 155, Velázquez tuvo la oportunidad de reivindicarse contra dos Santos, dándole una impresionante golpiza en la que conectó 210 golpes contra los 66 del brasileño a lo largo de 5 rounds. El combate fue tan dominante que uno de los jueces dio un 50-43 para Caín, y así el México estadounidense volvería a la cima de la división. Un año después, los rivales volvieron a enfrentarse para definir la trilogía, y desgraciadamente para dos Santos, Caín mostraría una enorme superioridad, 2 derribos contra 0 y 123 golpes significativos contra 46 para lograr un knockout técnico a los 3 minutos del quinto round, en una pelea que Velázquez dominó por completo y que cerró para siempre el debate sobre quién era el mejor peso completo del momento. Número 5. Team Sylvia. Randy Couture tenía 43 años cuando peleó por recapturar el cinturón de peso completo de la UFC ante Team Sylvia, en la que sería una de las peleas más sorprendentes de la historia de la compañía. Su oponente, Team Sylvia, tenía 12 años menos, 23 centímetros más de alcance y 12 centímetros más de estatura, pero a pesar de tener todas las ventajas físicas de su lado, Sylvia no tendría respuesta para la lucha olímpica de Couture, quien después de conectar una gran mano derecha en los primeros segundos de la pelea, procedió a barrer el piso con su enorme rival, derribándolo 7 veces durante los 5 rounds y logrando casi 16 minutos de control en el suelo, además de 73 golpes significativos contra los 25 de su rival. La pelea coronó al campeón más viejo en la historia de la UFC y dejó a los aficionados boquiabiertos, mientras un hombre de 43 años dominaba cada segundo del combate contra un gigante de 31 años que se había visto imponente antes de esa noche. Número 4. Renan Barão. A pesar de que hoy en día los nuevos aficionados del deporte apenas lo conocen, hace no muchos años Renan Barão parecía prácticamente el mejor peleador libra por libra del mundo. Tenía 9 años invicto y un increíble récord de 32 victorias y una derrota en MMA, que incluían haber dominado a algunos de los mejores peleadores del peso gallo. Así que la mayoría de los aficionados esperaban que aplastara a un poco conocido peleador llamado TJ Dillashaw, pero en UFC 173 veríamos una de las mayores sorpresas y palizas en peleas de campeonato de la UFC. Dillashaw conectó 169 golpes contra 68 de Barão y lo derribó 2 veces con impactos, para finalmente acabarlo a la mitad del quinto round después de un dominio completamente inesperado. Barão había cerrado en casas de apuesta como un favorito de menos 900, lo cual indica que según expertos, TJ no tenía más del 10% de probabilidad de conseguir la victoria, y no solo la consiguió, sino que aplastó al campeón por completo. De ahí en adelante, la carrera de Barão se fue en picada. Una serie de fallos en el pesaje y derrotas lo hicieron quedar fuera de la UFC, con 8 derrotas en sus últimas 10 peleas, en una de las caídas más increíbles de la historia del deporte, que pueden ver más a detalle en nuestro video sobre las peores caídas de nivel en la UFC. Número 3. Carla Esparza. Carla Esparza ganó la temporada inaugural de la categoría de peso paja del reality show The Ultimate Fighter, y con eso se convirtió en la primera campeona de la UFC en esa categoría. En ese momento, Esparza parecía tener un nivel de lucha olímpica que la llevaría a dominar a cualquier rival de la categoría, pero en UFC 185, la polaca Joanna Jędrzejczyk enfrentó a Esparza con su brillante currículum de kickboxing y logró destronar a la campeona cómodamente, conectando 53 golpes significativos y recibiendo 4, para concretar una de las palizas más impresionantes de la historia de las peleas de campeonato de la UFC, y para conseguir un knockout técnico al final del segundo round. Joanna completamente neutralizó el juego de su rival y detuvo 16 de los 17 derribos que una desesperada Esparza intentó. Así, empezaría el reinado más largo que la división ha visto, con la campeona polaca reteniendo el título durante 3 años, en los que derrotó a 5 rivales, mientras que Esparza tuvo un sólido paso por la división, pero hasta la fecha no ha logrado recuperar el cinturón. Número 2. Rich Franklin. Rich Franklin fue una de las primeras víctimas del imponente Anderson Silva, pero lo más impresionante fue la forma en la que Franklin estaba dominando a la división hasta ese momento. Tenía 8 victorias consecutivas y se veía como un sólido campeón que permanecería en la cima por varios años. Rich entró a la pelea como favorito, pero en los primeros minutos fue evidente que el clinch de Muay Thai de Silva sería demasiado para el estadounidense. Anderson conectó varias fuertes rodillas hasta que una partió la nariz de su rival y le dio un brutal knockout técnico que marcó una de las victorias más aplastantes en peleas de campeonato. Silva conectó 40 golpes y fueron suficientes para derribar a Franklin 3 veces e iniciar el mejor reinado de la historia de peso medio, además de continuar con la increíble racha ganadora del brasileño, que como campeón llegaría a tener grandes actuaciones, pero pocas tan aplastantes como la pelea que le dio en cinturón. Número 1. Mauricio Shogun Rua. El brasileño Mauricio Shogun Rua tuvo el infortunio de defender su cinturón contra el mayor talento en la historia del deporte. Jon Jones se convertiría en el campeón más joven en la historia de la UFC a los 23 años en un enfrentamiento contra el legendario Shogun.
Jones era ligero favorito en casas de apuesta, pero poca gente esperaba ver al joven aplastar de esa manera a un campeón establecido que había mostrado un gran nivel durante años. Jones consiguió 3 derribos en 3 intentos y conectó unos increíbles 102 golpes contra 11 de Rua para acabar castigando al brasileño contra la reja hasta que el referee intervino a la mitad del tercer round. Así, empezó el reinado más largo y dominante del deporte, en el que Jones demostraría que el único hombre que podía interponerse en su camino era él mismo. ¿Cuál les pareció la derrota más aplastante de un campeón de la UFC? Pueden dejarlo en los comentarios. Les agradecemos que se suscriban para mantenerse al día con todo el mundo del MMA. Gracias, que tengan un buen día y que Dios los bendiga.